Entonces, básicamente van a irrigar a los temporales, ¿ya? El temporal profundo posterior, a su vez, también emite alguna ramita para el arterioideo lateral, pero no se enfrasquen en eso. Para que sea fácil, temporales profundas anteriores y posteriores van a irrigar al temporal en su zona anterior y en su zona media y posterior, ¿ya? Ramos pterioideos. Hay un pterioideo lateral y un pterioideo medial. El uno se va al pterioideo lateral y el otro al pterioideo medial. Y ahí vamos a acabar para que sea fácil. Rama masentérica. La rama masentérica, ¿qué creen? ¿Que irá en descenso o en ascenso? En descenso. ¿Para qué músculo? Para el masentérico. Las temporales serán en descenso o en ascenso. Las pterioideas serán en descenso o en ascenso. Una desciende y una asciende. Claro. Y la bucal, para el buccinador, va en descenso. ¿Ya? Y la bucal, además de darle irrigación al buccinador, también le va a dar irrigación a la mucosa del cachete y a la encía que recubre a los molares y premolares. ¿Las ramas pterioideas cómo harán? Una en ascenso y una en descenso. Ah, Una para arriba y otra para el pterioideo medio. las laterales arriba Y la medial es abajo. Y la bucal, para el músculo buccinador, mucosa del carrillo, y la encía que recubre a los premolares y molares. Encía. Porque el hueso está irrigado ¿por quién? Por la alveolar inferior. Mucosa de molares y premolares. Y mucosa del carrillo. Bien. Este tramo es facilísimo. menos mal, es fácil. Imagínate si Último tramo. La primera arteria que aparece en este tramo también va en descenso. Y es la arteria alveolar posterior superior. Se reventó un cráneo. Entonces, esta también va a ser una arteria en descenso y va a penetrar al maxilar por unos orificios que están ubicados en qué parte del maxilar. En la tuberosidad del maxilar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de cuando puso tuberosidad del maxilar? Hay algunos orificios. Esos orificios son penetrados por la arteria alveolar posterior superior. La arteria alveolar posterior superior desciende, penetra esos orificios, penetra el maxilar y en esta penetración les va a dar irrigación a los molares, ya principalmente a molares. A veces una que otra rama también le da irrigación a los premolares, pero principalmente molares. Y a su vez le va a dar irrigación a la encía que recubre a esos molares superiores y a su vez le va a dar irrigación a la mucosa del seno maxilar. Sí, ahí está cerquita del seno maxilar, o sea, todo esto es seno maxilar. Está dentro del hueso. Penetra el hueso por los forámenes alveolares de la tuberosidad del maxilar. Ya, entonces, tercer tramo, primera arteria en descenso, arteria alveolar posterior superior. Penetra al maxilar por los forámenes alveolares de la tuberosidad. Y les da irrigación a los molares, le da irrigación a la encía de los molares y le da irrigación a la mucosa del seno maxilar. A ver, ¿y si no fuera el recorrido de... Ya, vamos con el recorrido de la sangre. Te sacan un tercero superior. Dame el recorrido de la sangre. ¿Derecho o izquierdo? Derecho. La aorta, Aorta, tronco, carótida común, externa, ajá, maxilar y alveolar posterior superior. Maxilar. Acuérdate que todo lo que estamos viendo es la arteria maxilar. No hace falta, o sea, porque ya se entiende que esta sale de la maxilar. Pero si quieres entrar en más detalle, primera rama descendente de la tercera porción de la arteria maxilar. Pero finalmente proviene de la maxilar. Alveolar posterior superior.
inferior. Da lo mismo. ¿Y por O qué posterior superior o superior ¿Por qué el posterior. alveolar inferior no se llama alveolar inferior posterior? Porque hace recorrido hasta los premolares, entonces también como que cubre una parte media. Por eso no le llaman solo posterior. ¿Y por qué se llama arteria? ¿Arteria? Buena pregunta. Debe ser. Los nombres a los Los franceses casi todos pusieron nombres en latín. El rojito. Ya, y ahí acaba su recorrido. Irrigando a molares, irrigando a la mucosa del seno, irrigando a la encía de vestibular de los molares. Vamos a terminar con esta, ¿ya? Con la siguiente que va a aparecer aquí, que va a ser la infraorbitaria. ¿La infraorbitaria va en ascenso o en descenso? En ascenso. ¿Ya? Bueno. Una vez que hace este recorrido en ascenso, ¿qué foramen o qué zona del cráneo creen que atraviesa para salir a la cara? ¿Fisura orbitaria qué? Inferior. Atraviesa la fisura orbitaria inferior. ¿Sí? ¿Se acuerdan la fisura orbitaria inferior? Y una vez que atraviesa la fisura, se mete al conducto infraorbitario. O sea, recorre un poquito del maxilar y se mete al conducto infraorbitario. Y en este recorrido dentro del conducto infraorbitario, tira unas ramas en descenso. Alveolares superiores medias para los premolares y alveolares superiores anteriores para los caninos de incisivos. No, infraorbitario. Infraorbitario. Pero sí se hacen las famosas con la superior posterior. A veces hacen anastomosis con la posterior superior. Correcto. Y entonces van a irrigar al hueso alveolar de aquí, a los dientes de aquí y a la mucosa, la encía que recubre esta zona. Yo la pruebo. O sea, de la zona de premolares y de incisivos. La alveolar media para los premolares, la alveolar anterior para incisivos y caninos. Entonces volvemos para allá. Si te sacamos un diente 21, ¿de dónde viene la sangre? Todo el recorrido. Tronco branquioencefálico. Aorta, tronco brachiocefálico, carótida común derecha, carótida externa derecha, maxilar derecha, infraorbitaria derecha y La media. alveolar superior anterior, porque es diente 21. Tenemos que decir la porción. No hace falta que especifiquen la porción, solo los nombres de todas las arterias que sí aparecen en el recorrido de la sangre. Pero, ¿y si solo ponemos infraorbitaria? No está bien, porque la infraorbitaria puede ser la que sale por aquí y no es la que está irrigando a los incisivos. Tiene que ser la alveolar superior media, que antes vino de la infraorbitaria. Claro, porque si no ponemos de toda aorta, ¿ya? ¿Sí? ¿Puede repetir la infraorbitaria, por favor? Sí. Segunda rama del tercer tramo, rama en ascenso. Se desprende de la arteria maxilar, sube, atraviesa la fisura orbitaria inferior, recorre la apófisis cigomática del maxilar y se mete al foramen infraorbitario. Recorre todo el conducto infraorbitario y sale por el foramen infraorbitario. En este recorrido dentro del conducto infraorbitario tira dos ramas descendentes, alveolar superior media para premolares y alveolar superior anterior para incisivos y caninos. Y si quieres terminar el recorrido, sale por el agujero infraorbitario y tira unas ramas palpebrales inferiores, nasales laterales y labiales superiores que se anastomosan con las ramas de la arteria facial. ¿Sí? Que la arteria facial tenía labiales superiores, nasales laterales y angular del ojo. ¿Ya? Ya. Ahí también saben anestesiar, ¿verdad? Por fuera del infraorbitario sí, por dentro, o sea, es que no anestesia la arteria, anestesia al nervio que está al lado de la arteria. Esto igual les va a facilitar cuando estudien nervios, porque los nervios están pegados en las arterias de las venas. Entonces los nervios van a ser igualitos de recorrido. ¿Y cómo se infiltra?
¿Cómo anestesia? ¿Por aquí o clavándole? Cualquiera de las dos, pero es mejor por dentro, pues. ¿Qué prefieres? Eso no puedo ayudar. Las únicas veces donde no anestesias por dentro es si el paciente tiene un tumor o una infección que hace que todo el labio esté tomado de la infección. Entonces ahí sí te toca por fuera. Listo. Esto dejémoslo para mañana. Con esta sí ya se arregla, ¿verdad? Vamos a cerrar con esto. Arteria palatina descendente. Arteria en ascenso o en descenso. Semi-descenso. Primero hace ascenso y luego hace descenso. Ya, primero hace ascenso y luego hace descenso. Ya, entonces, cuando hace ese ascenso, va a atravesar el espacio que queda entre los esfenoides y el palatino. ¿Se acuerdan que el palatino se le pega a las apófisis tireoides así? Ya. Ahí, en lo que se le pega, queda un espacio. Fosa pterigoidea. Básicamente sí atraviesa la fosa pterigo-palatina. Por supuesto que atraviesa la fosa pterigo-palatina. Pero va a pasar por ese surco que queda entre los dos. ¿Ya? Ahí hace su ascenso y luego desciende, en cambio, por el orificio que queda cuando el maxilar se arrima con el palatino, que es el conducto palatino mayor. Pasa el conducto palatino mayor y sale al paladar. Pasa el conducto palatino mayor y sale al paladar. ¿Ya? Antes de salir al paladar se divide en dos. En palatina menor, que se va hacia atrás, y en palatina mayor, que se va hacia adelante. Ya. Entonces ambas dos palatinas, mayores y menores, provienen de la palatina descendente. La palatina menor se va a encargar de la irrigación del paladar blando. La palatina mayor se va a encargar de la irrigación del hueso y de la encía del paladar en la zona de molares y premolares. Acuérdense, no los dientes, sino la encía y el hueso del paladar en la zona de molares y premolares. Y ahí acaba su recorrido. Bueno, en realidad acaba su recorrido anastomosándose con la nasopalatina, que ya la veremos mañana. ¿Entendido? Simón. Entonces digamos que te comiste un canguil que estaba con una pepa muy dura y se te perforó una parte del paladar en la zona del tercer molar superior y te sangra. ¿De dónde vino la sangre? Para que sea más fácil vamos a hacer que es el diente 28. Desde el inicio, vamos. Desde el inicio. La aorta, Tronco branquiocepálico. 28, diente 28. Aorta, 28. carótida común izquierda. Izquierda. Eso es tu lado derecho. Carótida externa, maxilar, palatina descendente Mayor. y palatina mayor. Sí, ya te ubicaste derecha, izquierda. 28. Mayor porque mayor es ¿Qué lado es atrás y menor es izquierda. Y derecha. Palatina mayor. O sea, se va a ir por ramas, una mayor. Y una menor. ¿Por qué no puede ser menor? Porque la menor se va al paladar blando. Se va para atrás. Hay que aprender el orden. La menor se va para atrás. O sea, sí sería para dar duro, ¿no? Eso sería paladar duro en su zona posterior. Porque la zona anterior del paladar duro es de la nasopalatina. Pero por donde pasa arterias, pasa venas y nervios, ¿no? Correcto. Igual. Igualito. ¿Listo? ¿Preguntas de esto? Solo que ya se acabe.